Hola, buenas, soy Alexis Ramírez, tecnólogo en electrónica y telecomunicaciones. En esta ocasión vengo a mostrarles y hacer unas pruebas a la fuente de alimentación regulable con el multímetro. Básicamente tiene una salida de 30 voltios, 5 amperios. Obviamente podemos regular nuestra salida de voltaje de 0 a 30, igualmente nuestra salida de corriente de 0 miliamperios hasta 5 o 5000 miliamperios. Este modelo cuenta con 4 memorias programables. Cuenta también con una tecla para yo poder bloquear el teclado y así evitar que por accidente yo pueda desconfigurar mi fuente. Para desbloquearlo tenemos de nuevo pulsada la tecla. Cuenta también con dos tipos de protecciones y es OCP u OBP. Estas dos protecciones actúan de una manera muy particular. Voy a explicarles un poquito sobre ello. ¿Qué significan esas siglas? Esas siglas en inglés son Overcurrent Protection, que es protección contra sobrecargas de corriente, y protección contra sobrecargas de voltaje. Básicamente el OCP es un tipo de protección donde al entrar en corto apenas llegue la corriente hasta los 5 amperios, él se va a proteger. Es tan rápido que pues no logramos apreciarlo. Ahora bien, el OVP. Este OVP tiene una opción muy particular y es que al yo tener mi salida en cortocircuito, él va a consumir. Pero ¿qué pasa si yo lo suelto? Él automáticamente se activa y entra en modo protección, se me desactiva la salida. Pero no quiero ninguna protección para un análisis, entonces ¿qué hago? Deshabilitarlo. Entonces, como no tiene ninguna protección, al yo tener un cortocircuito, básicamente él va a quedar funcionando normalmente. Esto es lo que debemos conocer antes de realizar mediciones. Primeramente, es aprender a conectar nuestras pinzas del multímetro, ya sea para mediciones de voltaje o corriente, y cada una de ellas tiene su respectiva configuración. Para la medición de voltaje debemos conocer que el multímetro debe estar conectado en paralelo sobre una línea. En este circuito donde estoy emulando el voltaje de salida de la fuente y 5 resistencias conectadas en serie, haría la medición con el multímetro de la siguiente manera. Pondría yo una punta desde este lado y la otra punta desde aquí. Entonces yo aquí tengo la conexión de mi voltímetro. De ese modo hago la medición de mi entrada o la salida del voltaje de la fuente que me está suministrando al circuito. Recuerde, si yo hago la medición en otro punto, el voltaje pues va a cambiar debido a que hay componentes electrónicos, en este caso resistencias, y va a cambiar el valor. Pero si yo lo pongo en este punto, debe estar los mismos 4.2 voltios que está en la entrada o que está en la salida de mi fuente. Análisis de corriente. Para la medición de corriente debemos conocer lo siguiente, y es que el multímetro ya no lo vamos a conectar en paralelo, sino que lo vamos a conectar en serie. Tenemos un circuito donde en este caso está cerrado
¿sí? Donde tenemos aquí el voltaje, el lado positivo, y a este lado nuestro lado negativo, y nuestra corriente va a dar un recorrido de este modo a retornar al negativo. Entonces, una vez tenemos este recorrido, debemos abrir una línea para que sobre él pase la corriente, ¿sí? En el caso anterior, para la medición de voltaje teníamos un voltímetro, una V. En este caso tenemos una A, un amperímetro. Y bien, una vez entendimos cómo se realiza la medición de voltaje y la medición de corriente, vamos a proceder a realizar la práctica. Una vez tenemos conectado ya el multímetro con la fuente, tenemos un voltaje de salida de nuestra fuente de 5 voltios. Nuestro multímetro está detectando los 5 voltios, un valor muy preciso para nuestra medición. Vamos a cambiar el voltaje que tenemos pregrabado en los canales. Y bien, una vez terminamos la medición con voltaje, procedemos a realizar la medición de corriente. Para esta medición de corriente debemos cambiar los parámetros del multímetro. Ponerlo en la función de corriente, seleccionar aquí la parte de amperios y debemos cambiar nuestro cable y colocarlo en la parte de corriente. Mi multímetro tiene capacidad para medir hasta 10 amperios, lo cual no es problema para medir la salida de 5 amperios que trae este equipo, la fuente de laboratorio. Ok, una vez tenemos ya esta conexión, podemos hacer el análisis de corriente. Colocamos la primera, que tengo una corriente de 5, la segunda de 2, la tercera de 500 mA y la cuarta de 100 mA. Vamos a darle on, y una vez en on, se observa en el multímetro que tenemos 5 amperios. Si lo detallamos bien, encontramos aquí la letra de A de amperios y nos muestra el número entre 4,99 y 5. Vamos a revisar el perfil 2, que le tengo 2 amperios. Vamos a abrir y efectivamente sigue siendo la medición precisa. 500 miliamperios o 0.50 amperios, 100 miliamperios o 0.10 amperios. Los dos equipos de medición del laboratorio están totalmente calibrados. Es por eso los valores muy precisos. Un dato importante para tener en cuenta, y es que la tierra de este tercer borne que nos muestra aquí es la misma de la que tenemos en el exterior. Por ejemplo, voy a conectar esta pinza del multímetro a este lado y con la otra voy a colocar a la tierra que yo tengo en mi laboratorio. Tenemos continuidad. Muchas gracias por ver el video, espero les haya servido la información y reciban todos ustedes un saludo.